Vamos a pasar a lo que sería el orden. En cuanto a lo que hace la clasificación, se divide en generaciones y son 4. De la primera a la cuarta generación. Yo entiendo que es muy largo el contenido en cuanto a los fármacos de las cefalosporinas y de repente cuesta bastante, pero les señalé algunos más importantes. Por ejemplo, los de primera generación, uno importante es la cefazolina o la cefalexina. Aquí de repente podemos diferir porque en mi país por lo menos son fármacos que utilizamos bastante, estos dos, sobre todo la cefalexina, y a lo mejor en tu país se utiliza otro, pero eso depende seguramente de la reserva o el stock que tenga el Ministerio de Salud de cada país. Total, sigues agarrando o abarcando casi el mismo espectro. En cuanto a lo de segunda generación, tenemos la cefuroxima como uno de los importantes. Lo de tercera generación está la cefotaxima, la ceftriaxona, la cefixima como algunos importantes. Y el florecita 2 para la cuarta, siendo la más conocida la cefepima. En cuanto al espectro, quiero aclarar que tanto de primera a cuarta generación pueden afectar gram positivos y gram negativos. Solamente que yo voy a resaltar las peculiaridades de cada una. Por ejemplo, los de primera generación tienen un mayor espectro con los cocos gram positivos. Entiéndase estafilococo, neumococo, streptococo, etc. ¿Puede afectar a un gram negativo como la Escherichia coli? Claro que puede afectarlo. Solamente que su particularidad es esta. También puede afectar a los anaerobios. Lo de segunda generación tiende más a afectar a los gram negativos, también tiene cierto efecto con los anaerobios. La característica de la tercera generación es que son más potentes con los gram negativos y también tienen efecto con los gram positivos, solamente que ya no son tan buenos con los anaerobios. Y lo de cuarta generación, digamos que es una mezcla de primera y tercera, o sea, tiene un gran poder con los gram positivos como lo de primera generación y un gran poder con los gram negativos como lo de tercera generación. Solamente que no son tan buenos para los anaerobios. En resumida cuenta, lo que les quiero transmitir es que primera generación son buenos para gram positivos. Segunda generación son buenos para gram negativos. Tercera generación son bastante potentes para los gram negativos. Cuarta generación es una mezcla de primera en cuanto a los gram positivos y de tercera generación en cuanto a los gram negativos. Y tema importante, pregunta de examen, ninguno es efectivo contra enterococo. ¿De acuerdo? Vamos entonces al mecanismo de acción. Los beta-lactámicos en general, su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de peptidoglucanos de la pared bacteriana, que estaría representado acá en mi dibujo como estos corchetes. Pueden decirlo peptidoglucanos, peptidoglicanos, como a ustedes les parezca. En caso de las cefalosporinas, inhibe la tercera fase o tercera etapa de la formación de estas estructuras enzimáticas. ¿Qué va a pasar aquí? Al estar alteradas estas estructuras, en la pared celular se vería dañada, por ende predispone a la lisis o muerte de las bacterias. Lo que hace la farmacocinética, podemos decir que la vía de administración puede ser tanto la vía oral, así como también la vía parenteral, siendo esta última la más frecuente de utilizar. La vía oral se usa también y tiene una buena absorción, cabe resaltar eso. En cuanto al metabolismo, en general no sufren metabolización, suelen eliminarse de forma inalterada. La unión proteica, como tenemos muchos fármacos, puede variar. Por ejemplo, la ceftriaxona tiene una unión proteica alta y la cefalexina no. La vida media, la misma cosa, son muchos fármacos, entonces algunos tienen vida alta como la ceftriaxona y otros baja como la cefalexina. Acá quiero detenerme en cuanto a la vida media, sobre todo pensando en antibióticos. Cuando un fármaco tiene más vida media, se da menos veces al día. Y cuando un fármaco tiene menos vida media, se da más veces al día, ¿entienden? Entonces, si lo vemos de esta manera, si un fármaco tiene 12 horas de vida, en un día que tiene 24 horas, vamos a dar 2 veces, o sea, vamos a dar cada 12 horas. En cambio, si un fármaco tiene una vida media de 8 horas, en el día vamos a dar 3 veces, o sea, dividimos 24 dividido 8 y nos da 3. Eso a modo de aclaración por si no lo habré mencionado en algún video anterior. ¿Qué puede pasar? Puede pasar la barrera hematoencefálica, excepto lo de primera generación. ¿Qué nos dice eso? Que lo de primera generación no nos van a servir para infecciones a nivel encefálico. Puede pasar la placenta, la barrera placentaria.
Se puede utilizar en el embarazo en ciertas infecciones, pero siempre tomando las medidas correspondientes. La eliminación en la gran mayoría es renal. Algunos se pueden eliminar por la vía biliar. A lo que hacen los efectos adversos, las cefalosporinas pueden dar cierta reacción de hipersensibilidad, por ejemplo, algunas alteraciones cutáneas. Se dice que los pacientes que son alérgicos a las penicilinas, de entre ellos 5 a 10% pueden ser alérgicos a las cefalosporinas. También pueden predisponer a sobreinfección, intolerancia al alcohol. Por la vía endovenosa puede dar tromboflebitis. Por la vía intramuscular es muy doloroso, por lo cual no se recomienda. A nivel gastrointestinal puede dar dolores, náuseas, vómitos, diarrea. A nivel renal puede dar una necrosis tubular, sobre todo la cefaloridina. Y a nivel hemático puede dar una alteración, por ejemplo una trombocitopenia, predisponer a hemorragias, como lo hace la cefoperazona. Bueno, entonces lo que hace las indicaciones, vamos acá un poco a pensar. Recordando sobre todo el espectro que le había mencionado al inicio del video. Para infecciones de piel, ¿qué bacterias hay más en la piel? Gram positiva. Entonces, ¿qué generación podría yo indicar? Podría indicar la de primera generación. Infecciones urinarias. ¿Qué podemos encontrar? La E. coli. ¿Qué fármaco puedo indicar? Entonces tendría que indicar acá lo de segunda. ¿Por qué? Porque lo de segunda afecta más a los gram negativos. La E. coli es un gram negativo. Infecciones respiratorias, acá ya dependería del cuadro. Podrían ser cualquiera, sobre todo en los de tercera o cuarta, si ya es una enfermedad más complicada. Osteoarticulares pueden ser también de primera, tercera o cuarta. Hemófilo influenzae, Neisseria gonorrea puede ser para los de segunda generación porque son gram negativos. El hemófilus es gram negativo, la Neisseria es gram negativo. Las pseudomonas aeruginosa puede ser más para los de tercera y cuarta generación. Y ya cuando hablamos de meningitis, infecciones sistémicas, neumonías, ya no utilizaríamos tanto en sí lo de primera. ¿Por qué no? Porque no pasa la barrera hematoencefálica. Lo de segunda no, porque tiene un espectro más reducido. Sin embargo, los de tercera y cuarta ya serían buenos para este tipo de infecciones más complicadas y que sean más sistémicas, por así decirlo. En cuanto a lo que son las contraindicaciones, no vamos a dar en pacientes que son alérgicos, no vamos a dar nefropatías, no vamos a dar trastornos digestivos, trastornos hematológicos, sobre todo hemorragias. Y lo que hacen las interacciones. Los diuréticos, sobre todo los de máxima eficacia como la furosemida, aminoglucósidos, afotericina B, pueden aumentar el riesgo de nefrotoxicidad y ototoxicidad. Y lo que hace referencia a los anticoagulantes orales, dijimos que algunos predisponen a la hemorragia, entonces pueden aumentar ese riesgo.